Creo que nadie en esta Cámara hoy puede decir que el mercado funciona cuando en Valencia un piso de 15 metros cuadrados cuesta ya 450 euros al mes. En Alicante, un piso de 50 metros, 700. O en Málaga, un piso de 45 metros, 1.500 euros al mes. Es cierto que los señores del Partido Popular han dicho que en Málaga hay gente que puede comprar casas sin hipotecarse. Esa es su gente, la nuestra, la que desgraciadamente pide medidas urgentes. Señor Sayas, del PP, del partido de la corrupción, del pelotazo, del partido de los caseros, lecciones en materia de vivienda ninguna. Pero desgraciadamente, los que sabemos lo que es que un familiar intente suicidarse por no pagar el alquiler, sabemos que hoy aquí no podemos fallar, porque en ello va la vida de nuestra gente, va la vida de nuestra gente, de la gente común, de la clase, porque esto efectivamente es un conflicto de clase, pero también, señorías, es un conflicto generacional. Hoy la gente joven tiene que pagar su sueldo completo para pagar el alquiler. ¿Y de qué van a comer? Y tienen que soportar que les llamen generación de cristal y que no ahorran porque tienen Netflix o pueden irse a tomar un par de cervezas. Por ello, lo primero que quiero hacer es, más allá de las soflamas partidistas, del más ruido o menos, pedir perdón. Porque todos los partidos, empezando por el mío, en alguna institución, hemos gobernado los últimos años y no hemos sido capaces de convencer al Partido Socialista, pero tampoco a la mayoría de esta Cámara, ni en la anterior legislatura, cuando era más fácil, que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado. Señorías, el conflicto hunde sus raíces en el franquismo, en el decreto Boyer, en la liberalización del suelo del señor Aznar y en la respuesta que el gobierno Rajoy dio a la crisis del 2008, donde al rentismo clásico, el de los señoritos de siempre y el de los desclasados del boom, se unió el rentismo global, que entendía la vivienda como un activo financiero. Señorías, para que seamos conscientes de la magnitud del drama, del 2008 al 2024, la mitad de las casas en España las han comprado empresas con más de 8 viviendas. Las personas que tienen más de 10 viviendas, escuchen bien, más de 10 viviendas, yo no conozco a nadie, han incrementado la última década un 20%. Blackstone acumula ya más de 30.000 viviendas. La compra para especular por población no residente se ha disparado y los apartamentos turísticos han reventado nuestros barrios. Y por ello, a pesar de que es un conflicto que viene de lejos y que tenía una parte compleja, que era el sueño aspiracional de muchos, también tenemos que reconocer que hay un problema, que hay una brecha de representatividad. Y es que cuando en este hemiciclo hay diputadas que tienen 19 casas, es muy complejo entender la necesidad de actuar de manera urgente. Es que cuando en este hemiciclo, señorías, hay el triple de rentistas que en la calle, es muy difícil entender qué toca. Así que, señora ministra, es fundamental escuchar a las partes, pero por favor, escuche a la calle, escuche las manifestaciones masivas, escuche a la acampada de Valencia. El grito es claro y unánime. Haced algo, intervenid, bajar los precios del alquiler. Y probablemente el señor Patxi López dirá que son medidas radicales lo que vamos a proponer hoy. Radicales, señorías, fue intervenir con dinero público a la banca privada española. Eso fue intervenir el mercado, por cierto, de un dinero que todavía hoy no nos han devuelto. Señora ministra, intervenga el precio del alquiler. No sirven ya los parches. Y claro que en este país se indigna cuando desde su ministerio se proponen bizums a caseros mientras nos negamos a topar el precio del alquiler. Porque, señorías, entendamos bien, cuando hablamos de caseros, en el mejor de los casos, de manera muy mayoritaria, estamos hablando de personas que tienen, sin contar lo que van a tener por el alquiler de su casa, 20.000
euros al año más que sus propios inquilinos. Creo que es importante que entendamos que los caseros no son señoras viudas que complementan su pensión, sino otra cosa. Por ello es importante no hacer bizums, pero tampoco perdonar dinero público, señora ministra. Es imposible que la medida de la vivienda sea perdonar impuestos a los caseros para pedir solidaridad o, por favor, que bajen los precios del alquiler, porque nos roban la libertad de tener una casa y el Estado no les puede dar dinero a cambio. Usted pedía rigor en este debate y voy a utilizar un dato de Moncloa. El 20% más rico de España percibe el 30% de las transferencias sociales de este país, mientras que el 20% más empobrecido, solo el 12%. ¿Sabe dónde está la brecha? En no regular la vivienda y regalar impuestos para que lo pongan más barato. Y luego tienen el morro de hablar de paguitas de ocupación, el Partido Popular. Y es que el sistema está montado para los de siempre. De hecho, un dato, el 80% de los propietarios tiene miedo que le ocupen su casa. ¿Saben por qué? Porque el 80% son los beneficios de Securitas Direct. No es una cuestión de casualidad, es de causalidad. Y por eso, si quieren una medida antiocupación, es muy sencilla. No alquilen zulos a 900 euros. Esa es la mejor de las medidas. Pero sin duda alguna hoy, señorías, no venimos aquí al juego del zasca ni de la frustración, porque efectivamente no existen varitas mágicas y es un debate complejo. Por ello proponemos un gran pacto de Estado con 5 medidas muy sencillas. La primera, intervenir los precios para bajar los alquileres. Y no se escondan más detrás del debate competencial. Su gobierno tampoco tenía competencias en sanidad y pudo regular el precio de las mascarillas. Es una cuestión de valentía, es una cuestión de audacia. Pongámonos porque es posible, señorías. Y sí, es cierto que en la mayor parte de las comunidades autónomas el Partido Popular no va a hacer absolutamente nada, porque son los de los rentistas, porque son los de los fondos buitre. Después, fundamental, limitar la compra especulativa de la vivienda. Para ello es entender que las casas son para vivir y no para jugar al Monopoly. Señorías, hay que limitar. Si entendemos la vivienda como un derecho y no un bien de mercado, no tiene sentido que haya empresas y fondos buitre que puedan comprar. En este país solo debe comprar casas personas físicas y no quienes juegan a especular. Y particularmente en las zonas tensionadas, solamente aquellas que sean para vivir. Y si esto les asusta, a mí me asusta mucho más que en un país donde la mayoría de la gente dedica más de la mitad al alquiler, en el País Valencià 7 de cada 10 casas se puedan comprar a tocateja, o que en Barcelona el 5% de los caseros acumulen ya el 40% de los alquileres en esa ciudad. Para ello es importante también hacer que el alquiler sea indefinido, como los contratos laborales, y funciona. Miren ustedes, Viena ayuda a bajar los precios y, sobre todo, arraiga en los barrios. Ampliar el parque público de vivienda, por supuesto, destinando el 1% del PIB a comprar vivienda que ya existe. Señorías, si un fondo buitre puede comprar un bloque de pisos, ¿no les parece normal que lo pueda hacer antes de una administración? Pues hagan como el Botanic y apliquen el tanteo y retracto. También hay que poner en marcha y movilizar la vivienda de la Sareb. De las 200.000 propiedades, solo 15.000 están ya en alquiler social. Y es que en España no hay un problema de faltas de casa ni de suelo. En España el problema, señorías, ¿saben cuál es? Que las casas están secuestradas para el turismo y para la especulación. Más de 500.000 de apartamentos turísticos legales y ilegales. Hagamos algo ahí. Y efectivamente una reforma fiscal para que no se pague más impuestos por ir a currar que por recibir las rentas del piso que heredó de su abuelo. Y ahí, señor Quero, usted no estará de acuerdo y sin ello no se puede aportar certezas. Acabo, señora presidenta. La ministra tiene que elegir hoy, con medidas contundentes, si está al lado de los fondos buitre o al lado de Manu, un joven investigador al que van a tirar de su piso porque han comprado el bloque para hacer Airbnb. La señora ministra tiene que elegir si está con Securitas Direct o con Mariana, una señora de 90 años que desahuciaron del piso de toda la vida. Tendrá que elegir si está con los rentistas o con Pepe, de 50 años, que después de toda la vida trabajando se divorció y tiene que volver a casa de sus padres. Señora ministra, no tengo ninguna duda que sabrá de qué lado está, porque si no está del lado correcto, le aseguro que no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista. Moltes gràcies.